¿Ya se ve, Fátima? A mí todavía, no, ya me salió, profe, ya. Bueno, vamos a comenzar a revisar hoy un nuevo concepto que tiene que ver con bueno, se conoce como alfa, que es el grado de disociación. Este valor que nosotros podemos calcular, generalmente se calcula cuando tenemos en un proceso químico, o más bien en un proceso químico es el cociente entre el número de moles disociados de un reactivo entre el número totales de moles iniciales, ¿sí? Esto multiplicando el cociente que tenemos aquí por 100, vamos a obtener el grado de disociación alfa, ¿sí? Que se expresa en porcentaje, lo cual nos va a dar pauta de cómo se está llevando a cabo o cómo está evolucionando el equilibrio, ¿sí? Generalmente es cuando tenemos una reacción química, cuando solamente un compuesto se forma en diferentes compuestos y es necesario calcularlo para poder determinar su factor de disociación, ¿sí? Bueno, es lo que acabo de mencionar, es cuando, ¿en qué momento lo vamos a determinar? Es cuando tengamos reacciones perdón, en las que existe un único reactivo que se disocia en dos o más. Es la fracción de un mol que se disocia, ¿sí? En consecuencia, el porcentaje de esta sustancia disociada es igual a 100 cuando nosotros lo multiplicamos o lo expresamos en porcentaje. Esto ya lo vimos, ya lo hemos revisado, nada más para retomar algunas fórmulas, recordando que el valor de delta n lo vamos a calcular se refiere a la variación de los moles estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los reactivos, y esto es utilizado o se sustituye o es utilizado cuando tenemos también la ecuación o queremos relacionar la constante de equilibrio expresada en concentraciones y que queremos relacionarla con la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Entonces esta ecuación nos queda como constante C igual a constante P, que multiplica 1 entre RT elevado al delta N. Entonces, esta ecuación nos va a relacionar estas dos constantes y observamos que estas dos constantes son dependientes de la temperatura, ¿sí? Es otra forma de expresarlo. Kp es igual a Kc, que multiplica a RT elevado al delta N. Entonces, ¿para qué nos sirve estas fórmulas o podemos puede ser empleada? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio el cual nos pide calcular el factor, el grado de disociación a 30 grados centígrados y 5 atmósferas de presión que presenta el tetraóxido de dinitrógeno. Si se sabe que en estas condiciones el valor de Kp es de 0.15, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación, vemos que está balanceada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El grado de disociación. Entonces sabemos que alfa es igual a X entre C y que X es el número de moles disociados y C es el número total de los moles iniciales. Vamos a establecer los moles en el equilibrio del tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Entonces sabemos que los moles totales iniciales de este tetraóxido es C, ¿sí? Número de moles totales es C, va a estar multiplicando por esa fracción, ¿sí? O ese mol inicial menos el grado de disociación de este reactivo, ¿sí? Entonces multiplicamos C, que es la concentración molar total inicial, va a estar afectada por el mol
menos el grado de disociación de este compuesto. Para el reactivo tendremos que es 2 moles, ¿sí?, del dióxido de nitrógeno que multiplica a C, ¿sí?, multiplicado por este alfa, ¿sí? Entonces vamos a expresar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, como ya lo hemos venido haciendo. Kp, de acuerdo a este sistema de equilibrio, ustedes tienen Kp es igual a la presión parcial elevado al coeficiente estequiométrico por la concentración del dióxido de nitrógeno, que es el producto entre el reactivo, que es la presión elevado a su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la concentración. Entonces, esto es igual a X por X de dióxido de nitrógeno y X del tetraóxido de nitrógeno multiplicado por sus presiones totales y elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces, tenemos que el número de moles en el equilibrio, ¿sí?, del dióxido de nitrógeno es igual a 2 por C por alfa. El número de moles en el equilibrio del tetraóxido tenemos es C, que multiplica a 1 menos alfa. Entonces, la suma total de los moles en el equilibrio pues va a ser 2 por C por alfa más C, es C que multiplica a 1 menos alfa, igual a C que multiplica a 1 más alfa, ¿sí? Aplicando estos valores de las diferentes fracciones molares, nosotros vamos a tener que X es el número, X es igual a 2, que viene siendo el del producto entre el reactivo, ¿sí? Vendría siendo, vamos a establecer esta relación de los productos, de los moles en el equilibrio. Sabemos que es 2 que multiplica C por alfa entre C que multiplica a 1 menos alfa, ¿sí? Ya ustedes haciendo la factorización y eliminación de términos, pues podemos eliminar C y nos quedaría esto igual a 2 por alfa entre 1 más alfa. Y para el caso del tetraóxido de dinitrógeno, tendríamos que es igual a ¿qué? Esto es C menos 1 entre C que multiplica a 1 menos alfa entre la suma total, que vendría siendo C, o la concentración inicial, que sería C que multiplica a 1 más alfa. Y esto, pues eliminamos C, que es igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa. Ya que tenemos respectivamente los moles en el equilibrio, ahora sí sustituimos y establecemos la ecuación de la constante de presión en función de las presiones, y esto nos quedaría así: Kp, ¿sí? En base a esta ecuación, pues ustedes ya al momento de establecer los moles en el equilibrio y de hacer los despejes y eliminación de factores que se puedan eliminar, dependiendo en el caso que se pueda aplicar, tenemos que para el producto que es dióxido de nitrógeno, tenemos que es 2 alfa entre 1 más alfa por 5, ¿sí? Acuérdense que debemos multiplicar por la presión total del sistema. En este caso nos está dando el problema es 5. Entonces, por 5 elevado a ¿qué? Al coeficiente estequiométrico, ¿sí?, del reactivo, que sería 2. Después, esto cómo nos queda para el caso del reactivo, que es el
tetraóxido de nitrógeno en base a la deducción y estableciendo los moles en el equilibrio. Nosotros que tenemos es 1 menos alfa entre 1 más alfa, y es lo que tenemos aquí. Pero hay que multiplicarlo por 5, ¿sí? Por 5, que es la presión total del sistema, ¿sí? Entonces, por favor, a ver, vamos a hacer el desarrollo matemático donde ustedes puedan establecer y determinar el valor de alfa, ¿sí? Por favor, pueden resolver esta ecuación, esta constante de equilibrio en función de las presiones parciales y llegar al valor de 0.15. Chicos, Sí, profe. Sí, profe. 10 minutos, porfa, para hacer el desarrollo. ¿Dudas hasta aquí en relación a esto que vimos? Facit, ¿alguna duda? Ahorita no, profe, todo bien. No te escuché muy bien, pero Digo que hasta ahorita no, todo bien. ok, perfecto. Entonces hagan por favor el desarrollo que lleguen a ese valor, verifiquen que es correcto. Listo, profe. Listo, profe.
León Ceguera, ¿todo bien? ¿Ya? Sí, profe, listo. Sí. Ok, ¿puedo continuar, chicos? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Sí. Ok. Ah. Seguimos con la presentación, Jacid. ¿Estamos en la presentación? ¿Sigue No, proyectando? profesor, solo no, ¿Ya no? no. Ok. Ok, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Que dice a 250 grados y una atmósfera de presión total, el 80% del tricloruro de fosfato está disociado en cloro y tricloruro de fósforo, perdón, ¿sí? Calcular, inciso A, las presiones parciales en equilibrio y calcular Kc y Kp. Entonces tenemos la ecuación del equilibrio o del sistema de reacción. Tenemos es pentacloro, perdón, pentacloro de fósforo, que se disocia en tricloruro de fósforo y cloro, todos en la misma fase gaseosa. ¿Qué tenemos de datos? Nos da de entrada la constante de disociación, que es 0.8, es 80%, es 0.8, y tenemos R, que es 0.082 atmósferas por litro entre mol grado Kelvin. Nos pide primero determinar las presiones parciales en el equilibrio, ¿sí? Entonces podemos emplear, vamos a determinar las presiones parciales de cada uno, ¿sí? Del pentacloro de fósforo, y esto es igual a N del pentacloro de fósforo, que multiplica R por T entre el volumen, ¿sí? Entonces esto es igual a C, ¿sí? Esto es C del pentacloro de fósforo, R por T. Y de esta forma nosotros vamos a determinar la presión parcial, ¿sí? Del pentacloro de fósforo, que es igual a X por pentacloro de fósforo por la presión, ¿sí? Y la temperatura. Y hacemos el mismo procedimiento para tanto el reactivo como los productos, ¿sí? Y podemos determinar las presiones parciales, ¿sí? Tenemos que establecer, tenemos la ecuación del sistema de la reacción de la disociación del pentacloro de fósforo, que se disocia en tricloruro de fósforo y cloro. Tenemos los moles iniciales, de este caso en el reactivo es N, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquier letra, ¿sí? Puede ser C, N, etcétera, ¿sí? Yo la estoy aquí manejando en este problema como N, ¿sí? N del pentacloro de fósforo, en el caso de los moles iniciales tenemos N, en estos no tenemos nada, es en el inicio, y los moles que van a reaccionar pues es N, que multiplica a este factor de disociación de este pentacloro, y los moles del equilibrio pues van a ser los moles totales N, que va a estar siendo afectado por ese mol menos el factor de disociación, ¿sí? Y en el caso de los reactivos es N por ese factor de disociación, ¿sí? Así estableceríamos tanto los moles iniciales, los moles que reaccionan y los moles en el equilibrio. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación que involucra todos los reactivos en esta ecuación, en esta reacción? Tenemos los moles totales, que vendría siendo igual, que viene siendo el N, que multiplica a 1 más ese factor de disociación. Esto va a ser igual al del reactivo en el equilibrio, que viene siendo N
que multiplica a 1 menos el factor de disociación más n por el factor de disociación del primer producto más n por el factor de disociación de este segundo producto de la ecuación. Entonces, de esa forma podremos nosotros mostrar que los moles totales es n, que multiplica a 1 más alfa, igual al del reactivo, que viene siendo n, que multiplica a 1 menos alfa, más los dos productos. Ahora bien, tomando como referencia la ecuación o los sistemas de ecuación que establecimos anteriormente, que son estos, para determinar las presiones parciales de cada uno de los reactivos, nosotros vamos a tener que podemos calcular X tanto del pentacloro, que del reactivo, como de los productos en el equilibrio, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues estableciendo las relaciones que tenemos de los moles en el equilibrio del pentacloro de fósforo. En este caso, teniendo en cuenta que el pentacloro de fósforo, sus moles en el equilibrio, considerando los moles totales, tenemos que del reactivo, que es el pentacloro de fósforo en el equilibrio, es N, que multiplica a 1 menos este factor de disociación, que es lo que tenemos aquí, pero lo debemos dividir entre todos los moles totales. Los moles totales es igual a N, que multiplica a 1 más S alfa, ¿sí? Esto es para el reactivo. Para el primer producto, que es el tricloruro de fósforo, tenemos que multiplicar, tenemos que establecer los moles X, la relación del primer producto, que es N, por ese factor de disociación entre los moles totales, que son N, que multiplica a 1 más alfa. Y para el caso del cloro viene siendo lo mismo, puesto que tendremos N por alfa, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir comenzando a factorizar, eliminar términos que se puedan eliminar, ¿sí? Y ahora sí, para determinar las presiones parciales de cada uno de los reactivos y de los productos, pues ya tenemos esa relación, ¿sí?, que nos está pidiendo acá en la ecuación de la presión parcial tanto del reactivo como de los productos. Tenemos que establecer los moles iniciales, ¿sí?, que van a estar multiplicando la presión por la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos aquí, tenemos ahora sí, podemos establecer para la presión del pentacloro de fósforo es igual a 1 menos alfa, que parte de esto, que deriva de esto, entre 1 más alfa, y hay que multiplicarlo, perdón, por la presión total del sistema, que nos la está dando el problema, es 1. Entonces, si ustedes ya conocen el factor de disociación que nos lo está dando el problema, pues es nada más hacer la operación, ¿sí? Vayan haciendo los cálculos, tanto para el reactivo como de los reactivos, verificar que el cálculo sea correcto. Y de esta forma estamos determinando la presión parcial del reactivo y de los productos bajo las condiciones en las cuales se fue realizada la reacción, ¿sí? A una atmósfera. Conociendo ya ese factor de disociación, podemos determinar las presiones parciales del reactivo y productos. Por favor, verifiquen que todo sea correcto. Sí, profe, Sí, es profe. correcto. Sí, es correcto. Okay. Entonces, ¿qué sigue? Perdón, nos pidió el problema
determinar en el inciso A las presiones parciales del equilibrio. Ya la tenemos. Ahora nos pide determinar Kc y Kp. ¿Sí? En las presiones parciales de todos los, del reactivo y de los productos. Ustedes vimos hace un momento las ecuaciones de Kc y de Kp. Entonces es el momento de emplearlas. Tenemos que Kc es igual a las presiones de los productos, ¿sí? Entre, bueno, Kc es igual a Kp, esto vendría siendo Kp, pero Kp, ¿qué es? Pues es la presión parcial de los productos entre los reactivos. Y esto se multiplica a 1 entre RT elevado al delta N. ¿Cuál es el delta N? Pues es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos los reactivos. Y esto es 2 menos 1. Ustedes ya tienen las presiones parciales correspondientes tanto de los reactivos, de los productos, como del reactivo. Y sustituye, ¿sí? ¿Esto cuánto nos daría? Verifiquen, bueno, nos da 0.0410 molar para la constante de equilibrio en función de la concentración. Por favor, verifiquen. Si ya tienen las presiones, ya conocen R, ¿sí? Y pueden calcular delta N, y es lo que tenemos en la ecuación. Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. De los valores de R, ¿cuál es el que vamos a usar? Porque pues hay varios. ¿Cuál es el que usaremos? 0.82 atmósferas por litro. Ah, ok. Gracias. Sí, sí lo dimos ahí. Por lo general usamos este valor para estos ejercicios. La temperatura, acuérdense, es 250 grados. A mí me dio 0.045, profe. Ok, está bien. Está bien. Los demás, A mí me dio eso, profe. ok. Jania Marina, ¿queda claro de dónde sale el 2 menos 1? Sí, profe. Ahí más o menos. Estoy agarrando el ritmo. A ver, más o menos dime también, ¿de dónde sale ese 2 menos 1? A ver, me voy a regresar unas Sí, diapositivas profe. para que veas la ecuación y me expliques en la ecuación. Mi pregunta es, ¿de dónde sale ese 2 menos 1? Es el... ya me lo quito. Es el N, el de productos menos reactivos. No, perdón, al revés, reactivos menos productos. A ver. ¿Ya se ve nuevamente la presentación? Sí, ya se ve, pero no está en la diapositiva del 2 menos 1.
Entonces dime, ¿qué es el delta N? ¿De dónde sale ese 2 menos 1? Si tenemos la ecuación aquí, ¿me puedes explicar de dónde sale ese 2 menos 1 con esta ecuación? Mm, ¿Alguien que apoye a Jania, por favor? por favor. A ver, Sí, profe, yo creo que sí sé de dónde sale. a ver, ¿quién está hablando? Es, ¿Eugenio? sí, Ah, según la formulita que nos dio, se multiplican, bueno, se suman lo que son los coeficientes de C más D y se le restan los de A más B. En este caso, pues sumamos el coeficiente que es 1 del Cl2 más el del el tricloruro de fósforo, que son 1 también, son 2, y se le resta el del pentacloruro de fósforo, que es 1, y se da 2 menos 1, de ahí sale. ok, Eugenio, bien. ¿Sí queda claro, Jania? ¿Janina o Jania? No recuerdo tu nombre. Tania, profe, sí, Es sí. la sumatoria de los coeficientes geométricos de los productos menos los reactivos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Todo bien, Hasid? ¿Sí llegamos al mismo resultado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos en la presentación, Hasid? ¿O ya me salí? Sí. No, sí está en la Ok. presentación. Bueno, entonces ya calculamos KC que nos está pidiendo el problema. Ahora ya vimos también las fórmulas al inicio de esta presentación. Para calcular Kp podemos relacionar Kp es igual a Kc que multiplica a R por T elevado a este delta N. Entonces, si ya tienen Kc, ya tienen la temperatura, tienen la constante de los gases ideales y ya saben cuánto es delta N, verifiquen por favor que nos dé este mismo valor a todos. Sí, profe, me da 1.76. ¿Ok? A mí también, profe, me da unos 1.76. Muy bien. Ya todos llegaron al mismo resultado. Sí. Hoy no está Morelia. Hoy no vino Morelia. Ok. Primo, ¿todo bien? Profe, Dígame. me dijo More que se le había ido el internet, que si le podía avisar. Ah, ya ves, Andrea, porque hasta ahora, si no la nombran ni siquiera. Primo, primo, ¿todo bien, primo? No está primo tampoco. Ok, bueno, entonces llegamos al mismo resultado, chicos. Vamos a dar seguimiento. Déjenme ver por aquí. Eh, en sus apuntes ustedes van a ver, se muestra la presentación, Fátima. Profe, ¿le pregunta a su? Cualquier Fátima, lo importante es que me digan si se ve la presentación. Que Ah, alguien me diga. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok, profe. gracias. Aquí tenemos una tabla de algunos ejemplos teóricos en los cuales ustedes van a poder observar o que puedan presentarse algunos tipos de ejercicios en los cuales van a poder expresar o establecer cuáles van a ser los moles totales en el equilibrio y poder proceder a establecer este tipo de modelos de reacciones. Por ejemplo, esta reacción donde tenemos A, donde nos da 2B, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio que acabamos de hacer, entraría dentro de este tipo de reacción, ¿no? Donde tenemos un reactivo que nos da B más C, ¿sí? Donde establecen los moles iniciales que son C, establecen cómo van a quedar definidos los moles en el equilibrio C menos 1A,
y tenemos C que multiplica alfa y C que multiplica alfa, ¿sí? Entonces, este es un tipo de reacción en el cual entra la reacción que vimos ahorita. Es un ejemplo, ¿sí? Y así como pueden encontrar este tipo de reacción, pueden establecer los otros diferentes tipos de reacciones para que ustedes se apoyen y puedan establecer los números de moles iniciales y los números de moles en el equilibrio. Esto está en sus apuntes que se les hizo llegar. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Tenemos que a 60 grados y presión total de una atmósfera, el tetraóxido de dinitrógeno está disociado en un 62% según el proceso. Nos pide calcular Kc, Kp, nos pide calcular el grado de disociación a 60 grados y 2 atmósferas del tetraóxido de dinitrógeno, y nos pregunta que si ustedes están de acuerdo que el inciso B se ajusta con el principio de Le Chatelier, ¿sí? Entonces tenemos datos alfa, tenemos la constante de los gases ideales, tenemos la reacción en fase gaseosa, establecemos los moles iniciales, que es N, y del dióxido de nitrógeno, pues no tenemos nada en el inicio, ¿no? De la reacción no vamos a tener nada. Entonces, en los moles que reaccionan, tenemos que va a ser N por alfa, ¿sí? Y aquí, ¿qué sería? Chicos. León. Ahí sería, ahí como lo estamos multiplicando, como nuestros moles iniciales son 0, pues ahí no tendríamos ningunos moles reaccionando, ¿no, profe? Exacto. Sí. Ahora bien, los moles en el equilibrio sería N, que multiplica a 1 menos este factor de disociación y va a estar afectando a los moles totales. Y aquí sí, en el producto va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos un coeficiente estequiométrico de 2 que multiplica a los moles totales y que además va a estar siendo afectado por el factor de disociación alfa. Ahora bien, para establecer los moles totales en el equilibrio, pues es N por 1 más alfa, que vendría siendo los moles totales, el equivalente, que va a ser igual a la sumatoria de ¿quién? De los moles de equilibrio del reactivo, que es 1 que multiplica menos alfa más 2 del coeficiente estequiométrico que multiplica los moles totales, que va a estar siendo afectado por ese factor de disociación. Ahora bien, ¿qué nos pide calcular Kc y Kp? Seguimos el mismo procedimiento, vamos a determinar las fracciones iniciales, que viene siendo X, tanto para el tetraóxido de dinitrógeno y dióxido de nitrógeno, en base a nuestros moles totales en el equilibrio que ya fueron definidos. Tenemos que del reactivo, en este caso es el producto vendría siendo, bueno, para el tetraóxido de nitrógeno, que vendría siendo el reactivo, tendríamos N que multiplica a menos alfa, ¿sí?, entre los moles totales, que es N que multiplica a 1 más alfa. Ustedes pueden eliminar N y nos queda 1 menos alfa entre 1 más alfa. Ya conocen el factor alfa, nos lo está dando, que es de 0.62. Calculen y nos debe dar 0.23 para el tetraóxido de dinitrógeno. Y aplicamos el mismo procedimiento para el dióxido de nitrógeno. Si saben que es 2N por alfa entre los moles totales, que es N que multiplica a 1 más alfa, eliminamos N, nos queda 2 por alfa entre 1 más alfa, y eso nos da 0.76. Ahora sí, ya con esto tenemos la concentración
parcial de cada uno, tanto del producto como del reactivo, y ahora sí podemos calcular la presión total de cada uno de ellos en el sistema, ¿sí? ¿Cómo? Pues multiplicando esa fracción inicial del tetraóxido de dinitrógeno multiplicado por la presión total del sistema, que también nos lo está dando el problema, y esto es igual 0.23 atmósferas. Para el dióxido de nitrógeno será 0.76 atmósferas. Ya con esto volvemos a repetir el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Calculamos Kc. Kc ya lo vimos en la ecuación al inicio de la presentación, la podemos relacionar como Kc igual a Kp, donde Kp, pues ustedes ya saben que es la presión parcial elevado a su coeficiente estequiométrico del dióxido de nitrógeno entre la presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno. Eso multiplicado por 1 por RT, donde ustedes ya saben que el delta N sería el mismo caso, 2 menos 1, aplican y obtienen el valor de Kc. Y Kp, pues es el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, es igual a Kc, que multiplicamos por RT elevado al delta N y sustituyen los valores de Kc, de R y de temperatura, que nos lo está dando el problema, y nos da de 2.151 atmósferas. ¿Dudas en el procedimiento hasta aquí? Sí, profe, ¿Sí? ¿de dónde es donde sale el n multiplicado por 1 más alfa? No, ¿eres Gustavo? A ver, otra vez, Gustavo, no sé si no te escuché muy bien. ¿No se entiende? Le digo que ¿de dónde sale el n multiplicado por 1 más alfa? Estos son los moles totales del equilibrio, ¿sí? Donde tienes N, que es la concentración inicial que va a estar siendo afectada por 1 más alfa. NT es equivalente a los moles totales del sistema, que va a estar siendo multiplicado por 1 más alfa. Y esto es igual a los moles en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio tanto de quién, del producto como del reactivo, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Esta parte, si tú te fijas, es los moles en el equilibrio que corresponden al tetraóxido del dinitrógeno, del tetraóxido del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y el 2N alfa sale del dióxido de nitrógeno, ¿sí? La sumatoria de estos es la suma total o los moles totales, que vendrían siendo N, que multiplica a 1, que es la fracción molar, más ese alfa que tenemos, ¿sí? Entonces, de aquí sale la sumatoria de estos. Tienes que N multiplica a 1 más alfa, y esto es equivalente a los moles totales en el equilibrio. Tienes que involucrar los moles en el equilibrio entre los moles totales del sistema, ¿sí? Es por eso que lo hacemos implícito en la ecuación, para poder determinar las fracciones iniciales o parciales de cada uno de los componentes de la reacción en el equilibrio. No sé si me di a explicar, Gustavo. Sí, profe, gracias. ¿Sí les salió el mismo valor, chicos? Sí, profe, a mí sí. Ok, entonces esos dos incisos prácticamente lo mismo del ejercicio anterior. Entonces, ¿ustedes qué pueden opinar en relación a lo que ya saben de la ley de Le Chatelier? Si este inciso B, donde nos pide calcular, ¿sí? Vaya, en base a lo que tenemos, ustedes pueden, bueno, vamos a resolverlo.
Nos pide el inciso B, ¿sí? Ya tenemos KC y KP. Ahora vamos a determinar el grado de disociación a temperatura de 60 grados y 2 atmósferas, ¿sí? Del tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? ¿Sí? ¿Qué está cambiando? La presión, profe. La presión, nada más la estamos elevando, ¿no? Estamos duplicando la presión. Entonces nos pregunta qué pasa con alfa, ¿sí? En estas condiciones. Si ustedes tienen una temperatura de 60 grados y 2 atmósferas del tetraóxido de dinitrógeno, pues obviamente la presión 1 tal y como se ve ahí en ese recipiente, pues hay más espacio, ¿no? Que es lo que están ejerciendo una mayor presión, el volumen que reduce, ¿sí? Entonces, para esto hay que, a ver, quiero los grados de disociación, ok, sí. Para esto tenemos que emplear la constante de equilibrio en función de las concentraciones, ¿sí? Si nosotros, bueno, ustedes ya saben que Kc es igual a Kp y que multiplica 1 entre RT elevado al delta N, lo único que tienen que hacer es emplear las condiciones de Kp del sistema, ¿sí? Que vendría siendo en base al equilibrio que tenemos en función de las presiones parciales. Ustedes recordarán que definimos en la primera posición que para el producto, para el reactivo, perdón, es N por 1 menos alfa y 2, y para el producto ese es 2N por alfa. Entonces aquí lo tenemos. Después de que eliminamos las N's, nos queda 2 alfa entre 1 más alfa. Esto lo vamos a multiplicar por la presión total del sistema, que viene siendo, en este caso, ahorita lo vamos a checar, y lo multiplicamos, lo elevamos al 2, ¿sí? Que es el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Es 2. Y esto vendría quedando en lo que vendría siendo, esto vendría siendo los reactivos y los productos, no, perdón, serían los productos y los reactivos sería tal como lo definimos en la ecuación anterior, quedaría de esta forma, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Eliminando las N, esto es lo que estamos sustituyendo en la ecuación, y nos quedaría 1 menos alfa entre 1 más alfa, que multiplica la presión total del sistema. Entonces, esto multiplicado por 1 entre RT elevado al 1. Por favor, vamos a despejar, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Es ir despejando todo esta ecuación. Algebraicamente vamos despejando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos, aquí tenemos Kc, vamos a pasar presión total, ¿sí? A este término, y queda R por T acá, ¿sí? Y nos quedan solamente esta fracción de 4, si ustedes aplican, elevan al cuadrado, ¿sí? Todo esto nos quedaría 4 alfa entre 1 más alfa elevado al cuadrado entre 1 menos alfa entre 1 más alfa. Seguimos haciendo el desarrollo algebraico, ¿sí? Vamos eliminando términos, hacemos esta ecuación y nos queda 4 alfa por 1 más alfa entre 1 más alfa al cuadrado, que multiplica 1 menos alfa, y haciendo la eliminación de estos términos nos queda 4 alfa al cuadrado entre 1 menos alfa al cuadrado, ¿sí? Seguimos el desarrollo algebraico, vamos simplificando. Todavía de este lado nos queda Kc por RT pasamos este 4 hacia acá abajo, 4 por presión total, esto es igual a
alfa al cuadrado. Después de pasar este 4 hacia acá, nos queda alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. ¿Sí? Y es la forma en la que van a llegar ustedes a conocer el valor de alfa. ¿Sí? Seguimos desarrollando esta ecuación cuadrática y tenemos que igualamos a 0 y nos queda 0.313913 multiplica 1 menos alfa al cuadrado, esto menos alfa al cuadrado, sigue en el desarrollo matemático hasta llegar al valor de alfa, ¿sí? Que es igual a 0.4887. Y esto es lo que obtenemos para el segundo inciso, en el cual nos está pidiendo determinar el grado de disociación a estas condiciones de 60 grados a 2 atmósferas. ¿Sí? A una atmósfera está disociado, tiene una disociación del 62%. Según este proceso, cuando ustedes aumentan la presión a 2 atmósferas, nos queda ese factor de disociación de 0.4887. ¿Qué nos pregunta? De acuerdo al inciso B, esto está con el principio de Letelier. ¿Quién me puede dar su opinión, chicos? Por los cambios de presión, de acuerdo a lo que han revisado y conocen, que hemos revisado en esta unidad y que nos explicó León y Brenda al inicio. ¿Qué nos pueden comentar? Este sistema, esta reacción en equilibrio se apega al principio de Letelier. Vamos a dejarlo de tarea, piénsenlo, razónenlo y mañana me dan la respuesta porque ya estamos llegando cerca a las 13 horas. ¿Sí? Entonces queda de tarea, por favor, piénsenlo. Ok, profe. Y mañana Sí, con profe. eso entramos en la clase para que me den la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Ya me la dirán mañana, pero recuerden, el inciso B, de acuerdo a los factores de disociación que calculamos en la primera situación, nos está diciendo que es 62%, ¿sí? Y calculamos nosotros ahora, cuando duplicaron esa concentración, obtenemos un valor de 0.48, ¿sí? ¿Qué pasa con con ese grado de disociación al ustedes incrementar la atmósfera? Sí está de acuerdo, sí se apega al principio de Letelier esta reacción. Entonces, por favor, les pido su análisis y respuesta el día de mañana. Ok, los dejo. Bonita tarde a todos. No se me han olvidado los ejercicios, nada más quería revisar esta sección de ejercicios en el cual involucramos factor de disociación, porque va a haber algunos problemas que les voy a enviar con estas características y estos procedimientos. Entonces, estamos al pendiente de enviárselos. Ok, chicos. Buena tarde a todos. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.